Un saludo, mi apreciado hermano y hermana. Esta es la lección de escuela sabática para maestros. La lección Comprendamos la naturaleza humana para el 15 de octubre de 2022. Vamos a orar para comenzar el estudio y el bosquejo de la lección de escuela sabática para maestros de este sábado 15 de octubre. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, por el privilegio maravilloso que nos das de ser maestros de escuela sabática, de poder conducir el aprendizaje, la enseñanza a esos 8, 10, 12, 15 alumnos de escuela sabática. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la lección de escuela sabática para el repaso de este sábado 15 habla acerca de comprender la naturaleza humana. Y el enfoque del estudio para este sábado es de que Dios creó a la humanidad a su imagen como el acto culminante de su creación física. El lenguaje poético empleado por primera vez en la Biblia enfatiza este hecho. Y dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La historia bíblica de la creación es inequívoca en su enseñanza de que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Fueron hechos de la misma naturaleza, con diferentes funciones biológicas y demás. Fueron creados totalmente dependientes de Dios, aunque no son inmortales porque solo Dios es inmortal. Podrían vivir eternamente si permanecían en una relación de confianza y amor con su Creador. El monismo bíblico enseña que cada ser humano fue creado como una unidad y que ninguna dimensión de un ser humano puede existir después de la muerte de una persona. La expresión alma inmortal y la enseñanza de que los seres humanos nacen inmortales o con almas o espíritus inmortales no se encuentran en la Biblia. Los seres humanos o almas no son inherentemente inmortales. Los seres humanos no tienen una existencia consciente fuera del cuerpo. Después de morir, la conciencia deja de funcionar. La inmortalidad humana siempre y únicamente deriva de Dios. En el comentario para a ustedes, queridos maestros de escuela sabática, vamos a ver al menos algunas partes muy importantes, tales como creados magistralmente como almas vivientes. El segundo aspecto es la muerte, que es la inversión de la vida. Y también vamos a ver la idea de la inmortalidad del alma desde el punto de vista del origen pagano y luego el don de la vida. Vamos a adentrarnos en algunos aspectos importantes que debemos conocer como maestros al momento de conducir la lección. En primer lugar, Dios nos creó magistralmente como almas vivientes. El relato de la creación deja en claro que los seres humanos fueron creados por Dios. Génesis 2:7 describe dos de las acciones íntimas del Creador. El resultado de esas acciones fue la creación del primer ser humano, es decir, Adán. La primera acción, Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esa es la primera acción. Y la segunda acción es, sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces eso lleva a un resultado. Y fue el hombre un ser viviente. La palabra de Dios es cristalina. La palabra ser viviente o alma viviente es Nefesh Hayah. En Génesis 2:7, ontológicamente hablando, somos una unidad, cuerpo más espíritu igual alma viviente. Dios creó a Adán como una persona viviente o un ser humano, literalmente en hebreo un alma viviente. La palabra alma en este contexto significa persona, ser o yo. La base de la antropología bíblica es que somos un alma, no que tenemos un alma. Hans Holf pregunta,
¿Qué significa nefesh? Alma. Aquí en Génesis 2:7 indudablemente no significa alma en el sentido dualista tradicional como lo hemos interpretado o como se piensa de acuerdo al concepto pagano griego. La palabra alma es persona. Nefesh está asociado a la forma completa del hombre, especialmente con su aliento. Además, el hombre no tiene nefesh, es nefesh, vive como nefesh. Eso lo dice H.W. Wolf en la Antropología del Antiguo Testamento, página 10. Dios creó al ser humano como un cuerpo animado y vibrante, no como un alma encarnada. Por lo tanto, los seres humanos no fueron creados con un alma inmortal como una entidad dentro de ellos. Per se, como seres humanos, son almas. El uso posterior de este término en las Escrituras confirma esta doctrina. Por ejemplo, número 1, el libro del Génesis cuenta cuántas personas se mudaron a Egipto con Jacob, y a estas personas se les llama almas en Génesis 46:15, versículos 22, 25, 26 y 27. En segundo lugar, San Lucas menciona cuántas personas se bautizaron después de la predicación de Pedro en el día del Pentecostés. Unas 3,000 personas, dice Hechos 2:41, literalmente 3,000 almas. El cuerpo, el alma y el espíritu funcionan en estrecha cooperación, lo que revela una intensa relación de simpatía entre las facultades espirituales, mentales y educativas de una persona. A estos aspectos hay que añadirles también una dimensión social, porque fuimos creados como seres sociales. Pablo profundiza este aspecto multidimensional del comportamiento humano y explica que, como seres humanos, debemos dejar que Dios nos transforme por su gracia y su espíritu, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, dijo en 1 Tesalonicenses 5:23. Por lo tanto, mi apreciado maestro, es importantísimo dejar claro a nuestro alumno de escuela sabática que todo lo que somos y hacemos debe ser santificado por Dios. Dentro de nuestra existencia como seres humanos, experimentamos la vida en los niveles físico, emocional, mental, intelectual, espiritual y social. Estos aspectos no se pueden separar. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio físico, ya sea que corramos o trabajemos en el jardín, también entra en juego nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, así como nuestra salud mental, espiritual, en el caso de que ores o recites un texto bíblico, y nuestras facultades sociales si no estamos solos durante el tiempo de nuestra actividad. Es decir, todos los aspectos se conjugan en el quehacer del vivir del ser humano. Muy bien, hemos sido creados almas vivientes, somos almas. No, el alma no es un ente aparte del cuerpo. Vamos a la siguiente parte de la lección: la muerte, la inversión de la vida. La muerte provoca una inversión, es decir, una inversión, una reversión de la actividad creadora de Dios de nuestra existencia como seres vivos. Lo más importante que debemos saber es que nuestra identidad está en manos de Dios. El libro de Eclesiastés enmarca este pensamiento en un lenguaje poético. Así lo dice: acuérdate de tu Creador. Y luego sigue diciendo: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:1, 6 y 7. Espíritu aquí significa carácter. Salmos 32:2, nuestra identidad. Dios no se olvida de nosotros porque nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. Contrariamente a la noción común de la inmortalidad, el espíritu humano no sobrevive a la muerte y no continúa su existencia consciente sin fin. El alma, como ser humano, es mortal.
El profeta Ezequiel aclara que el alma es mortal cuando afirma en Ezequiel 18:4, el alma, la palabra hebrea es nefesh, es decir, persona humana, que pecare, esa morirá. No tendría ningún sentido atribuirle pecado a algo que es inmaterial. Un alma, es decir, una persona que no vive según la voluntad de Dios, va a perecer. Esto significa que un alma, es decir, un ser humano, puede pecar y morir. Jesús lo confirma. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. San Mateo 10:28. Fíjate que Jesús habla de que la persona en su totalidad, el alma y el cuerpo, las dimensiones internas y externas de nuestra existencia, serán destruidas en el infierno, en la gehenna, la palabra en griega ahí, en el lago de fuego. Entonces, mis apreciados maestros, el alma no existe sin el cuerpo y no sobrevive a la muerte del cuerpo. Solo Dios puede quitar la vida al alma, lo que significa que el alma no es inmortal. Alma aquí significa la vida de una persona, su existencia total y su destino. No se refiere a un alma o espíritu inmortal. Mientras tanto, el cuerpo representa solamente una existencia física temporal. Claude Tresmontant afirma acertadamente, al aplicar al hebreo nefesh, es decir, alma, las características de la psique platónica, alma, dejamos que se nos escape el verdadero significado de nefesh y además nos quedamos con innumerables pseudoproblemas. Ese es un libro llamado de Tresmontant, un estudio del pensamiento hebreo. La muerte es dormir o descansar, y morir es reunirse con el pueblo de Dios, es decir, ser puestos en la tumba junto con Él. Los muertos no saben nada, no alaban a Dios, no trabajan, no hacen planes ni ninguna otra actividad en la tumba. Así lo dice Salmo 115, 17, Salmo 146, 4, Eclesiastés 9, 5 y 10. Y vamos a la otra parte de nuestra lección. La idea de la inmortalidad del alma es de origen pagano, porque la creencia en la inmortalidad del alma proviene de la filosofía griega. El exponente de ello fue Pitágoras, y él basó sus enseñanzas religiosas en el principio de la metempsicosis. La metempsicosis postula que el alma nunca muere, sino que está destinada a un ciclo de renacimientos hasta poder librarse de ese ciclo mediante la pureza de su vida. Pitágoras creía en la transmigración o la reencarnación del alma vez tras vez en el cuerpo de seres humanos, animales o vegetales, o hasta volverse inmortal. La antigua religión griega fue la que influyó sobre las ideas de Pitágoras sobre la reencarnación. Platón, otro, reforzó esta enseñanza helenística, es decir, griega, al lograr que la creencia de la inmortalidad del alma humana se impusiera tanto que se convirtió en una creencia popular. Durante el periodo intertestamentario, la enseñanza del tormento eterno, de acuerdo a Judith 16, 17, y la práctica de orar por los muertos, según 2 Macabeos 12, 39 al 45, comenzó a penetrar en el judaísmo, y por eso estamos citando libros apócrifos o deuterocanónicos para hablar acerca de ese periodo histórico. No obstante, para excepciones a estas tendencias, podemos ver también Tobías 14, 6 al 8, Eclesiásticos 7, 17, 19, 2, 3, 21, 9, 36, 7 al 10 y Baruch 4, 32, 35. Y Macabeos 2, 62 al 64. Y 2 Macabeos 7, 9 y 14. Flavio Josefo también menciona que los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Él solo dice Flavio Josefo en el libro La Guerra de los Judíos 2, 8, 14. Y Antigüedades de los Judíos 18, 1, 2 y 3. Tertuliano, quien vivió cerca del año 155 al 220, un apologista cristiano, fue uno de los primeros entre los cristianos en afirmar que los seres humanos tienen un alma inmortal.
Por lo tanto, puedo utilizar la opinión de Platón cuando declara toda alma es inmortal. Eso dijo Tertuliano en un libro llamado En la resurrección de la carne, de la fe de nuestros padres. Allí aparece en la página 547. Oscar Cullmann, otro teólogo, desafía el enfoque de Tertuliano y se opone a él. Cullmann escribió un libro muy influyente y en él argumenta que la idea de la inmortalidad inmortalidad humana es de origen griego y que los teólogos tienen que decidirse por una de estas opciones: la creencia en un alma inmortal o la inmortalidad recibida como regalo en el momento de la resurrección. Eso lo menciona él en su libro Inmortalidad del alma o Resurrección de la muerte. Brevard Childs explica: ya hace mucho que se señaló que según el Antiguo Testamento el hombre no tiene alma, sino que es un alma, es decir, una entidad completa y no un compuesto de partes, cuerpo, alma y espíritu. Eso lo dice en el Antiguo Testamento, Teología del Antiguo Testamento, en un contexto canónico, página 199. Algunos eruditos tratan de defender la idea de la vida después de la muerte simplemente apelando al sentido común, porque no hay una declaración bíblica al respecto. Por ejemplo, Stewart Goetz afirma: las escrituras en su conjunto no enseñan que el alma existe. Las escrituras simplemente presuponen la existencia del alma porque su existencia está afirmada por el sentido común de la gente normal. Esta lo dijo en un libro titulado Respuesta a una sustancia dualista. Sin embargo, el sentido común puede ser muy engañoso. Y por último, mis apreciados maestros, permítanme hablarles acerca del don de la vida eterna. La vida eterna es el regalo de Dios para quienes creen en Cristo Jesús como su Salvador personal. La inmortalidad es condicional y depende de nuestra respuesta positiva a la bondad de Dios y de nuestra aceptación del Evangelio de la salvación. Esta inmortalidad, de acuerdo a la Biblia, se otorga a los creyentes en la segunda venida de Cristo. 1 Corintios 15, 51 al 55 y 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18. Hagamos algunas preguntas de aplicación para la vida. ¿Qué significa relacional y ontológicamente hablando ser creado a imagen de Dios? Solo Cristo, mediante su gracia, su espíritu y su palabra, puede restaurar la imagen de Dios en la humanidad. ¿Cómo puedes vivir como una persona creada a imagen de Dios? Si somos criaturas mortales sin un alma inmortal, explica cómo podemos tener vida eterna para toda la eternidad. Dios puso en cada corazón humano el anhelo de la eternidad. Así lo dice Eclesiastés 3:11, que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. ¿Cómo podemos ayudar a despertar ese profundo deseo de un compañero de trabajo o un vecino agnóstico, es decir, o que no cree, o un ateo, con tu forma de actuar y tus conversaciones con ellos? Nuevamente, mis apreciados maestros de escuela sabática, quiero animarles para que puedan usar los bosquejos para presentar las ideas más claras. El bosquejo del pastor Remberto Sarsuri también lo voy a publicar en el grupo de WhatsApp, y también el bosquejo de el pastor y teólogo Enoch Ruiz Gómez, publicado por el pastor Miranda también. Así que debemos, como maestros de escuela sabática, usar los bosquejos para no perdernos en el repaso de la lección. Y nuevamente repetirles, mis apreciados maestros, los 4 pasos de la enseñanza-aprendizaje de la escuela sabática. Número 1, motivación. Número 2, exploración, qué es lo que debemos de saber. Y número 3, aplicación, qué debemos sentir. Y número 4, qué debemos hacer. Así que el Señor
pueda bendecirles, mis apreciados maestros, y quiero orar por cada uno de vosotros. Apreciado Padre Celestial que estás en los cielos, gracias por la enseñanza cristalina de tu santa palabra. Nos desligamos, Señor, por tu palabra, de las influencias paganas, filosóficas, dualistas de la vida del ser humano y de la creación, de cómo el ser humano llegó a ser. Te pedimos tu bendición, oh Dios, por cada maestro de escuela sabática. Bendícele grandemente. Oramos para que tu sabiduría sea con él o con ella. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.